¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes en la Escuela de Profetas de la Red Lino Fino, de la Iglesia El Santuario, y seguimos con estas interesantes enseñanzas acerca de lo que es la oración intercesora. Hoy día vamos a continuar con este tema. Esta es la tercera clase que tenemos sobre este tema de la oración intercesora, y en esta oportunidad vamos a hablar de la representación que tenemos, ¿no? Representando a Jesús, cómo estamos nosotros siendo usados por Dios para esta tarea tan especial, tan importante que Dios en su corazón ha planificado para la iglesia, para sus hijos en este tiempo. Así que sin más, entramos a esta enseñanza. Le damos gracias a todos aquellos que se están inscribiendo, que están siguiendo el curso. Sabemos que realmente va a ser de muchísima y gran bendición para sus vidas, para su crecimiento espiritual, en este tiempo donde lo profético está marcando fuertemente a la iglesia de Jesucristo. Así que comenzamos con este tema, representando a Jesús. Vamos a buscar respuestas, ¿no? Cuando no sabes qué es lo que buscas, es probable que jamás lo encuentres. Cuando no sabes qué haces, es probable que no lo hagas bien. Trataremos de definir qué es la intercesión. Técnicamente hablando, la intercesión no es una oración. La oración intercesora es la oración. La intercesión es algo que una persona hace y que puede hacerla en la oración. Eso es un poco confuso, ¿verdad? Entonces, piensa de la siguiente manera. Estar de acuerdo no es oración, pero existen oraciones para decir que estamos de acuerdo. La fe no es una oración, pero existe una oración de fe. De la misma forma que una persona no puede orar intencionalmente una oración de acuerdo hasta que comprenda el significado del acuerdo. Una persona no será muy eficaz en una oración intercesora hasta que comprenda el concepto de lo que es la intercesión. Ahora sí me comprenden. Antes de definir entonces la intercesión, aclarar un poco más este tema si todavía no lo tienes claro, ¿no? Vamos para definir, ¿no? Que podamos definir lo que es la oración intercesora, vamos a ver estos siguientes puntos. No lo vamos a hacer únicamente con una forma literal. Vamos a verlo también en el contexto de ver estos tres puntos. Primero, el plan de Dios para la humanidad en el momento de la creación. Tenemos que tomar muy en cuenta esto cuando queremos ser usados en la intercesión. Segundo, la interrupción del mismo plan debido a la caída. Y tercero, la solución. En otras palabras, vamos a ver el concepto de la intercesión en estas situaciones y permitiremos que nos ayuden para su definición. Esto hará tres cosas en nosotros. Te ayudará a comprender el concepto de intercesión para que puedas comprender lo que es la oración intercesora. Segundo, nuestra oración de intercesión siempre y únicamente será una extensión simple y únicamente será una extensión de su obra intercesora, ¿no? Esto es algo crucial y se volverá más claro conforme vayamos más adelante en esta clase. Tercero, con esa clase de conocimiento te volverás la persona más espiritual de tu grupo de oración. ¿Amén? Vamos a definir entonces la intercesión. Veamos primeramente el concepto literal de intercesión. Luego pensaremos en él en el contexto de la caída. Según el diccionario Webster, interceder significa ir o pasar entre, actuar entre partidos con la visión de reconciliar a aquellos que difieren o contienden, interponerse, mediar o interceder, mediación.
Utilizando el mismo diccionario, mediar significa entre dos extremos, interponerse entre partidos, al igual que un amigo de ambos, negociar entre diferentes personas para la intención de reconciliar, mediar la paz y intercesión, ¿no? Estos son todos los significados de mediar. Por favor, fíjense que estos términos son mayormente sinónimos, todos son sinónimos, con algunas palabras repetidas que se utilizan para definir a cada una de ellas entre interponer y reconciliar. También fíjate que una se utiliza para definir a la otra. Mediación define intercesión. Intercesión define mediación. Como se puede ver claramente por medio de estas definiciones, el concepto de intercesión se puede resumir como mediar, estar en medio, rogar por otro, representar a una parte ante otra, pero no limitado a situaciones legales. La intercesión ocurre diariamente entre nuestros tribunales, con los abogados que interceden por sus clientes. La intercesión ocurre también en los contratos diariamente con abogados que representan a una y a otra parte, ¿no? La intercesión ocurre en las reuniones de oficina también y de negocios diariamente, conforme las secretarias o otros trabajadores de la empresa están en medio, ¿no? de un trabajo, de una negociación, representando a uno y a otro lado. No hay nada espiritual en esto, ¿verdad? La intercesión entonces involucra delegar, involucra autoridad, se resume en la representación. Como lo discutimos en el capítulo anterior, representar significa representar o volver a presentar. Pensemos en este concepto a la luz de la creación y la caída. Adán se suponía que representaba a Dios en el planeta Tierra, dirigiéndolo, gobernándolo para él. Dios le dijo a Abraham lo que quería y Adán le representó ante el resto de la tierra. Adán era el mediador entre Dios y los hombres. Literalmente Adán era el intercesor de Dios o el mediador en la tierra. Cristo, el intercesor final. Adán, ustedes saben que fracasó, ¿verdad? Y Dios tuvo que enviar a otro humano llamado el postrer Adán, Jesús, para hacer lo que el primer Adán supuestamente tenía que haber hecho y no hizo, y arreglar ese desastre que hizo el primer Adán. Así que Cristo vino a representar, ¿no?, a Dios en la tierra. Se convirtió en el intercesor o mediador. Se puso en medio, representó a Dios ante la humanidad. Según Juan 1:18, Jesús nos mostró a Dios. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, como podemos ver, Él le ha representado. Jesús viene a representar. Primeramente Dios pone a Adán para que represente, pero él falla. Y el plan de Dios, como sabemos, fue enviar a su único Hijo, a Jesucristo, y Él viene a representar a Dios en la tierra. La palabra griega traducida a conocer es exegeomai, de la cual obtenemos la palabra exégeta. Probablemente has oído del niño pequeño quien estaba haciendo un dibujo y le dijo a su profesor, es un dibujo interesante. Y le dijo a su profesor, es un dibujo interesante, explícamelo. Es un dibujo de Dios, le dijo el niño, pero nadie sabe cómo es Dios. Lo sabrán cuando haya terminado, dijo el joven artista. Jesús vino y nos hizo un dibujo de Dios. Ahora sabemos cómo es. Pero esa no es la única dirección de su intercesión. Existe una gran minoría que sabe el hecho que el hombre que debía ser el intercesor, mediador o representante de Dios en la tierra, ahora necesitaba que alguien mediara por él, ¿no? Aquel que fue creado para representar a Dios en la tierra, ¿no?, Adán,
Ahora necesitaba a alguien que le representase ante Dios. Cristo, por supuesto, se convirtió en el representante, el intercesor o mediador. No solo representó a Dios ante el hombre, sino que también representó al hombre ante Dios. Este Dios hombre fue el abogado entre ambas partes. Él es el último y es el único intermediario. Dice, Él es apóstol, el primero, de la raza de Dios a la raza humana, y sumo sacerdote de la raza humana a Dios, de nuestra profesión, Hebreos 3:1. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya no considera a Adán como el primero, ¿no? Sino que a Jesucristo lo considera como el primogénito, el primero considerado, perfeccionado así para la raza humana, ¿no? Dios hombre, enviado para que Él sea el modelo, ¿no? Entonces Él es el primero, Él es el apostolado, el enviado de Dios a la tierra para que según ese diseño, ¿no? La raza humana sea aceptada delante de Dios. Y también se pone como sacerdote intercediendo por la raza humana, ¿verdad? Para que le reciban a Él como ese modelo, como ese ejemplo, ¿no? Prometiéndoles a ellos ser parte de la familia de Dios y ser renovados, nacer de nuevo, que puedan ser parte del linaje de la familia de Dios, no importando si son gentiles, judíos, etcétera, ¿no? O sea, ahí hay una tremenda obra redentora de Jesucristo con la humanidad. Esto está en Hebreos, ¿verdad? 3:1. Entonces, Él es el gran intermediario de Job, pidiendo entre el cielo y la tierra, colocando una mano entre Dios y la otra sobre los humanos. Vamos a ver Job 9, del 32 al 33. Dice, Job decía, porque no es hombre como yo, decía, ¿no? Está hablando de Dios, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. O sea, Job estaba clamando por alguien que él pudiera tener más acercamiento a él y que interceda delante de Dios, porque Dios no era hombre y cómo se iba a acercar a él para que le pudiera responder, le pudiera contestar. Entonces ahí hay una petición grande de Job. Ahí vemos que todavía no estaba el Redentor en la tierra, ¿verdad? Entonces ahora estás comprendiendo esta ilustración. La intercesión de Cristo, apegándonos a su significado literal, no fue una oración, ¿no? Lo que Él hizo, sino que Él hizo una obra de mediación. Él se puso, como decíamos, entre Dios y los hombres para interceder por nosotros. Jesús no está orando por nosotros, Él está intercediendo. Esto es diferente, para que podamos orar, ¿no? Esto es lo que significa pedir en su nombre. O sea, Él intercede por nosotros para que nosotros podamos orar y llegar directamente al Padre. Por eso es que nosotros venimos al Padre en el nombre de Jesús. Entonces Él intercede: Padre, escúchale, yo lo he salvado, Él, ¿no? Él ha sido comprado con mi sangre preciosa. Ahora Él puede entrar al trono de tu gracia para pedirte, para orar, para que tú respondas su oración. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, espero que estés listo para esto. No creo que la intercesión que se le atribuye ahora mismo en el cielo por nosotros sea una oración. Estoy seguro de que se refiere a su obra de mediación. Vamos a ver 1 Timoteo 2:5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. O que es nuestro abogado delante del Padre también, ¿no? Esto dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Ahora está trabajando como nuestro representante, garantizando nuestro acceso al Padre y nuestros beneficios de la redención. De hecho, Él nos dice en Juan 16:26
que no está pidiendo al Padre por nosotros. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre, dice, y no digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace conforme intercede por nosotros? Esta está mediando o de intermediario, no para librarnos de los cargos en contra nuestra, como lo hizo para redimirnos de nuestros pecados, sino para presentar a cada uno de nosotros como justo y como su pertenencia. Cuando me acerco al trono, Él siempre está allí, diciendo algo así como, Padre, mi hijo está acá para hablar contigo. Él no viene por sus propios méritos o su justicia, Él está aquí basándose en mí, está aquí en mi nombre. Estoy seguro que recuerdas que he sido el intermediario entre tú y tu hijo, y le diste acceso a ti. Tiene que preguntarte algunas cosas. Entonces puedes oír al Padre, ¿verdad?, decir como respuesta, por supuesto que lo recuerdo, hijo, tú le hiciste uno de nosotros, porque vino a través de ti. Tu hijo es siempre bienvenido. Entonces me mira y dice, ven con valor ante mí, ante el trono de mi gracia, hijo, y hazme tus peticiones. Jesús no está orando por nosotros, Él está intercediendo por nosotros para que podamos orar. Esto es lo que quiso decir con en su nombre, ¿verdad? Tenemos que acercarnos, de ciertos digo que todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo se los daré. ¿Ok? Entonces dice, miremos un aspecto más de la intercesión de Cristo en el contexto de la caída. Básicamente la humanidad necesitaba dos cosas después de la caída. Necesitaba a alguien que se interpusiera entre ellos mismos y Dios para reconciliarlos a sí mismos con Dios. También necesitaba a alguien que se interpusiera entre ellos y Satanás para separarlos de él. Uno estaba uniendo y el otro estaba desuniendo. Uno restableció la cabeza y el otro rompió la cabeza. Eran dos formas de intercesión. Entonces necesitábamos ambas. Jesús hizo las dos. Como intercesor y mediador, Él intercedió entre Dios y la humanidad, reconciliándonos con el Padre, y entre Satanás y la humanidad, rompiendo los lazos de Satanás. Esta fue la obra redentora de la intercesión y está completa. Por lo tanto, en el sentido legal de la redención de la humanidad, Cristo es el único intercesor. Por ello es que las Escrituras dicen, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. El versículo podría leerse fácilmente como un intercesor, donde dice un solo mediador. Esta revelación es clave, significa que nuestras oraciones de intercesión son siempre únicamente una extensión de su obra de intercesión. ¿Qué quiere decir? Es un don, o sea, Dios extiende su manto, Él es el intercesor, pero Él está, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos intercediendo, ¿no?, en todo lo que es el ministerio de intercesión profética, es una extensión del manto de Jesús. O sea, nosotros, hay una parte en las Escrituras que dice que nosotros tenemos que cumplir con la parte de los sufrimientos que le faltó a Cristo sufrir por la iglesia. Entonces estamos clamando, dice, ¿cómo tenemos que orar? No sabemos, pero el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, ¿no?, intercediendo por aquellos que necesitan algo especial delante del Padre. Entonces a veces no sabemos ni siquiera qué pedir por la persona, pero esa obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, al ser molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, el intercesor toma de ese manto del Señor y sigue con la obra, ¿verdad?, intercesora, para apartar muchas veces de esa persona de la iniquidad, para apartarse de los poderes de las tinieblas, para apartarla de la obra demoníaca que está sucediendo sobre esa persona. Nosotros en la iglesia mayormente vemos eso, ¿no? Aquel que ya entra en esas dimensiones de intercesión profética, cuando está orando por alguien que está con problemas espirituales, con problemas de salud, etcétera,
que tiene problemas de haber sido afectado espiritualmente, empieza a gemir, empieza a clamar y empieza a llorar, empieza a veces hasta a vomitar, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo una obra intercesora, pero apartando a Satanás de esa persona, ¿no? Está haciendo que esa persona recupere todo lo que el enemigo está obrando en ella para que esa persona esté libre, liberada, para luego acercarla a Dios. Porque ¿qué pasa con el intercesor? El intercesor no solamente obra para que todos los poderes demoníacos de las tinieblas, no toda la obra que el enemigo hizo, por eso dice que el Señor ha venido a deshacer las obras del diablo, y entonces ahí hay una lucha espiritual, una intercesión por esa persona para que sea librada, para que sea arrancada y pisada la cabeza de Satanás. Pero luego lo que hace es llevarle a pedir perdón. Cuando el intercesor sabe lo que le está apartando de Dios, primero le hace que pida perdón para que el enemigo no tenga más derechos de sus iniquidades, sus rebeliones, sus pecados, y le dice: mira, esto está pasando contigo, no, tú has hecho esto, tú no has perdonado, tú has tenido problemas, has abortado, o tienes falta de perdón, o tienes odio, tienes amargura, etcétera. Entonces el intercesor profético va a ser investido de esa intercesión de Cristo para apartar toda obra demoníaca de esta persona, todo aquel que lo tiene cautivo, y le va a llevar al arrepentimiento. Cuando esta persona se arrepiente, ¿no? La obra del Señor automáticamente está haciendo que esa persona ya quiera reconciliarse con Dios. Entonces, en ese momento, el intercesor profético, ¿no? Como bien lo dice la palabra profético, ¿por qué? Porque está escuchando, está apercibido aquello espiritual que está pasando en ese momento. Entonces, en ese momento sabe que tiene que reconciliarse con Dios y tiene que recibir de Dios todo aquello que Dios quiere darle para llenar todo aquello que estaba llenado por el mundo de las tinieblas. Ahora el Espíritu Santo va a renovar en su vida, en la vida de esa persona que se ha arrepentido, que ha sido liberada, que el intercesor ha intercedido, ¿verdad?, delante de él, y ha quebrado la cabeza de Satanás para que él pueda reconciliarse con Dios. Por eso es que el Señor nos ha entregado ese ministerio de la reconciliación, para reconciliar al mundo con Dios. Entonces, cuando el intercesor profético entra a interceder por una persona que necesita reconciliarse con Dios, no lo puede llevar a reconciliarse con Dios, es imposible si antes esa persona no sabe que lo está apartando de Dios, no sabe que lo tiene cautivo, no sabe. Entonces es ahí la obra del intercesor profético. Es ahí donde el intercesor profético, ¿no?, escucha la voz de Dios, siente, hasta percibe el dolor de las personas que han practicado aborto, que se han querido suicidar, que tienen problemas de autoestima, ¿no?, que etcétera, etcétera. Dios le da esa gracia al intercesor profético para que pueda él percibir, ¿no?, percibir lo que está pasando en el mundo espiritual con esa persona, para que el Señor Jesucristo, como le digo, nosotros no somos los que intercedemos, sino que es Cristo el que ya intercedió en la cruz para librarle totalmente de eso, y nosotros solamente estamos haciendo una extensión de la gracia del Señor. Amén. Entonces, esta revelación, como les digo, es la clave, ¿no? Porque, ¿por qué es esto tan importante? Definitivamente es importante, ¿no? Dice, porque Dios no honrará ninguna intercesión excepto la de Cristo, y también porque este entendimiento hará que nuestras oraciones de intercesión sean infinitamente más poderosas, ¿no? Volvamos a nuestra conversación en la habitación del trono. Estoy allí pidiendo al Padre que extienda su misericordia y traiga salvación, por ejemplo, a la gente del Tíbet, ¿no? Y me acerco delante del Padre y le digo, él le podría decir así, ¿no? El Padre podría contestarme, ¿cómo puedo hacer esto? Si son pecadores, adoran a falsos dioses, con lo cual realmente están adorando a Satanás, y además no quieren que lo haga, ellos nunca me lo han pedido. Entonces el intercesor responde, dice, porque Jesús intercedió o medió entre ellos, Padre.
Estoy pidiendo basándome en lo que Él hizo. Y Él necesita un humano en esta tierra para que yo pida por Él, porque Él está ahora en el cielo. Así que como Él me enseñó, estoy pidiendo para que tu reino venga y tu voluntad se haga en el Tíbet. Estoy pidiendo para que algunos obreros sean enviados allí. Estoy pidiendo estas cosas porque Cristo, a través de, por Cristo y a través de Cristo. Y estoy pidiéndote que lo hagas basándome enteramente en la obra redentora que Él ha hecho. Qué tremendo, ¿verdad? El Padre contesta, respuesta correcta. ¿Oíste al hombre Gabriel? ¿No? Se está refiriéndose al ángel Gabriel. ¿Qué estás esperando? ¿No? Entonces, cuando nuestra intercesión es efectiva delante del Padre, cuando nosotros nos presentamos al Padre en el nombre de Jesucristo y sabemos lo que Él hizo en la cruz para librar, ¿no? Puede ser a una persona, pero en este caso que estamos viendo de todo un pueblo al que este intercesor se acerca para que sea librado, para que la salvación venga sobre este lugar, ¿verdad? Entonces el Señor nos puede usar tan igual por una persona como nos puede usar por una iglesia, nos puede usar por una nación, por nuestro barrio, por nuestra familia, etc. Entonces no hay límites para el intercesor, porque sabemos que el intercesor no somos nosotros, sino estamos tomando parte del manto del Señor. Tenemos que orar conforme el intercesor oraría, conforme la gracia que soltó el intercesor, ¿verdad? Delante del Padre. Él no murió en la cruz por personas específicas, Él murió por toda la humanidad. Entonces, cuando nosotros sabemos cómo pedimos, cómo nos acercamos al Padre, estamos moviendo la mano de Dios efectivamente. Entonces, distribuidores de Dios, vamos a ver ese tema. No tenemos que producir nada, ni la reconciliación, ni la liberación, ni la victoria, sino más bien que la distribuimos, como los discípulos lo hicieron con los panes y los peces. Veamos Mateo 14, del 17 al 18. Y ellos dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráenmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando 5 panes y 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes a los discípulos. Y los discípulos lo hicieron a la multitud, ¿no? Nuestro llamado y función no es reemplazar a Dios, sino liberarle, ¿no? Para que Él haga su obra. Amén. Nos libra de la intimidación y nos da valor para saber que el productor quiere simplemente distribuir a través de nosotros. El intercesor quiere interceder a través de nosotros. El mediador quiere mediar a través de nosotros. El representante quiere representar a través de nosotros. El intermediario quiere mediar a través de nosotros. El victorioso quiere que su victoria se cumpla a través de nosotros. El ministro de reconciliación nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Veamos 2 Corintios 5, del 18 al 19, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¡Qué tremendo! Ahora la representación, en su ministerio de representación, Dios continúa encarnando su propósito de redención en la vida, en las vidas humanas, ¿no? Por esto definimos la oración intercesora, ¿no? De esta manera. La oración intercesora es una extensión del ministerio de Jesús a través de su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Por medio de la cual mediamos entre Dios y la humanidad con el propósito de reconciliar al mundo con Él, o entre Satanás y la humanidad con el propósito de hacer que se cumpla la victoria del Calvario. Amén. Esto es todo por hoy. Es importante que sepamos esto, hermanos, porque hay algunas personas, hay algunos, ¿no?, ministros de Dios que piensan que ellos son los que hacen el milagro, ¿no?
Dice, yo lo sané. He escuchado algunas veces que dicen eso. Yo oré por tal persona y yo lo sané. Tú no lo sanaste. El que lo sanó fue el Señor Jesucristo, que dice que a través de sus llagas hemos sido sanados. Entonces, nosotros solamente estamos representándole, ¿verdad? No somos los que estamos haciendo la obra. La obra la hace el Señor a través de nosotros. Nosotros solamente le estamos representando, y eso es importante, que guardemos esa gloria, que se la demos a aquel a quien se la merece. Aquí en la iglesia tenemos muchos vasos proféticos que interceden proféticamente, y ellos reconocen que no podrían ellos estar intercediendo de esa manera si no fuera Dios el que les hubiera dado esa gracia, ese don, ¿no?, de proféticamente percibir las iniquidades que están separando a la gente que llega con diferentes maldiciones, enfermedades, problemas personales, familiares, etcétera. No podrían ser usados por Dios en las dimensiones como Dios los usa, si es que realmente no fuera el Señor el que lo está haciendo. No son ellos se dejan usar por el Señor, y el Señor, en la medida que tú le des más la gloria a Él, el Señor más te va a usar para representarle. Amén, para ser su intercesor. Así que si tú estás anhelando, como dice la palabra, los mayores dones, sobre todo que profetices, parte de esa gracia de la profecía es la intercesión profética. Amén. Y la intercesión profética te va a llevar a la oración intercesora. Así que espero que no te pierdas estas clases, que Dios te bendiga, que te use mucho y poderosamente en su reino, porque lo mejor está por venir. Un abrazo grande. Dios te bendiga, hasta la próxima semana.